Septiembre, día 24 del año 2019 de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Sin novedad en la posición, la silla del bienaventurado Pedro continúa vacante desde la muerte de su santidad Pío XII el 9 de octubre de 1958. La fiesta de Nuestra Señora de la Merced. En aquel tiempo que el imperio romano iba declinando de su majestad y de su poder, entraron en España los godos, los vándalos, los suevos, los alanos y los silingos. Estableciéronse en ella y la repartieron entre sí, pero al cabo quedaron dueños los godos de todas sus provincias, y después de Alarico, Ataulfo y Sigerico, el año 416 fijó Walia su trono en aquella región como rey de toda la monarquía. Roderico o Rodrigo, último rey de los visigodos, auxiliado de su hermano Cosa, atacó a Witiza, derrotóle, mandóle sacar los ojos y se apoderó del reino de España. Era Rodrigo un príncipe cruel, de costumbres estragadas, cuyo duro y tiránico gobierno tenía enconados contra sí todos los ánimos, y arrastrando de las pasiones que tiranizaban, violó el honor de una dama principal, hija del conde don Julián, uno de los primeros señores de España, tan acreditado en la corte como en el ejército. Era el conde gobernador de Ceuta, capital de un gobierno de los godos en España, situada en la costa de África, no lejos de Gibraltar, donde los godos poseían algunas plazas. Ofendido y vivamente irritado de la afrenta que el rey había hecho a su sangre y a su estimación en la persona de su hija, disimuló por algún tiempo su resentimiento y su deshonor, pero noticioso de que los árabes juntaban en el África un poderoso ejército, se valió de este pretexto y pidió licencia al rey para retirarse a su gobierno. Tomó la vuelta de Ceuta, llevándose consigo lo más precioso que tenía y fingiendo después en su mujer una dolencia mortal que la tenía sin esperanzas de vida, escribió al rey, suplicándole permitiese a su hija que acudiese apresurada a recibir la bendición y los últimos suspiros de su moribunda madre. Luego que el conde don Julián vio en seguridad a su hija, puso en ejecución los medios que ya tenía discurridos para saciar su venganza, y comunicó su sentimiento y su dolor a Musa, general del ejército de califa de Damasco, que se hallaba a la sazón en Berbería. No sólo le ofreció entregarle todas las plazas que estaban en la jurisdicción de su gobierno, sino hacerle también dueño de toda la monarquía española, como le quisiese dar un número de tropas suficiente para salir con la empresa. Por entonces sólo le quiso dar Musa 12.000 hombres para que conquistase con ellos una parte de la España, y abierta a ésta a los moros o a los árabes, en breve tiempo la sujetaron toda a la obediencia del califa. El año 713 perdió el rey Rodrigo la vida y la corona en la sangrienta batalla que ganaron los infieles, viéndose obligados los españoles a refugiarse en las montañas de León, de Asturias y de Galicia. Eran aquellos infieles mahometanos por cuya razón también se apellidaban sarracenos y multiplicados prodigiosamente en España, se extendieron a la otra parte de los Pirineos, ocuparon las provincias de Languedoc y causaron muchos estragos en Francia. El año 732 los deshizo en aquel reino Carlos Martel, y el año 778 los desabarató en España Carlomagno, con cuyos golpes quedó abatido su orgullo, y saliendo los españoles poco a poco de sus escarpados montes, fueron con el tiempo reconquistando una parte de las provincias perdidas, y formaron de ellas muchos reinos, encarando a los sarracenos en la parte de España donde por ser dueños de los puertos podían recibir los socorros que les venían de África, y al beneficio de ellos se mantuvieron hasta el reinado de Fernando, rey de Aragón y de Castilla, y por su mujer reina doña Isabel. En todo este tiempo continuaron los moros sin cesar de hacer la guerra a los cristianos, declarando esclavos o cautivos a todos los que hacían prisioneros. Era durísimo el cautiverio, no habiendo barbaridad que no se experimentasen los infelices que le sufrían. A muchos les desollaban vivos, a otros los empalaban, a no pocos los quemaban las plantas de los pies a fuego lento, otros expiraban a violencia de crueles palos, y todos eran por tratados de los más viles animales de carga, siendo mayor la desgracia de muchos que, rendidos al miedo de tan crueles tratamientos, renunciaban la fe y abrazaban el mahometismo.
la Madre de Misericordia, de quien los españoles fueron siempre tan devotos y que estando aún en vida había tomado a España debajo de su protección cuando apareciéndose al apóstol Santiago sobre el pilar que está el día de hoy se venera en Zaragoza, que hasta el día de hoy se venera en Zaragoza, según la antigua tradición del país, le mandó edificar en el mismo sitio una capilla dedicada a su nombre, prometiéndole ser especial protectora de una nación que había de ser devotísima suya hasta el fin de los siglos. La Madre de Misericordia, vuelvo a decir, compadecida de tantas miserias como afligían a los pobres cristianos cautivos, quiso dar al mundo un ilustre testimonio de su maternal bondad, fundado milagrosamente una religión, cuyo instituto fuese solicitar el alivio y la redención de los cautivos cristianos que gemían bajo la cruel esclavitud de los moros. Escogió para esta grande obra a uno de sus más santos y fervorosos siervos, cual fue San Pedro Nolasco, natural de Languedoc, siendo su familia de las más nobles del país, habiendo nacido el año de 1198 en un lugar del obispado de San Papoul, llamado Mas de las Santas Doncellas, a una legua de Castellaundri. Este gran siervo de Dios, no menos distinguido por su ilustre nacimiento que por sus grandes riquezas y sobresalientes prendas, renunciando generosamente a las más halagueñas y más tentadoras esperanzas con que el mundo le brindaba, resolvió dedicarse todo a Dios, empleando en su servicio sus bienes y sus talentos. Sobresalían en él, descollando entre todas las demás virtudes, la tierna devoción a la Santísima Virgen y una ardiente caridad por los cautivos cristianos que arrastraban las cadenas en poder de los sarracenos. Parecían como nacidas de la singularísima ternura hacia la Madre de Dios y la compasión con los miserables cautivos, tanto que no pudo sosegar hasta que vendió todos sus bienes para redimirlos de aquella esclavitud. Ya dijimos en su vida que, animado con los felices sucesos que experimentó en los primeros ensayos de aquella abrasada caridad, no contento con añadir a sus propios bienes las muchas limosnas que pudo recoger de sus amigos, persuadió a muchos caballeros de conocida piedad que se juntasen con él para formar una piadosa congregación o cofradía dirigida a solicitar la redención de cautivos cristianos, bajo el título y en la particular protección de la Santísima Virgen. Sufrió este piadosísimo proyecto la misma suerte que experimentan por lo común todas las obras grandes y santas, las que el demonio procura siempre arruinar en su mismo principio, o por lo menos desacreditarlas con contradicciones, detracciones y calumnias. Pero el mismo rey don Jaime, los grandes del reino y todos los hombres de juicio y de virtud, tocando con las manos la utilidad de aquella buena obra, taparon la boca a la maledicencia y disiparon aquella tempestad. Comenzaba la piadosa congregación a experimentar los efectos de su caritativo celo en favor de los cristianos cautivos, cuando la Reina de los Cielos quiso dar a toda la Iglesia otra nueva, pero muy insigne prueba de la atención que le merecen nuestras necesidades y de la maternal compasión con que mira las aflicciones y los trabajos de los fieles. Aparecióse a San Pedro Nolasco la noche del primer día de agosto del año 1218, a tiempo que estaba el santo en oración derritiéndose en lágrimas con la consideración del duro cautiverio de tantos pobres cristianos, con el peligro de su eterna salvación, gemían bajo la tiranía de los bárbaros infieles. Llenó la señora de celestiales consuelos a su fidelísimo siervo, y le dijo que no podía hacer cosa más agradable a su santísimo Hijo y a ella que fundar una nueva congregación con el título de Nuestra Señora de la Merced, para la rendición de los cristianos cautivos bajo el dominio de los moros. Asombrado San Pedro Nolasco con aquella milagrosa visión, exclamó postrado en tierra: ¿Y quién sois vos, que tenéis tan penetradas los secretos de Dios? Pero, ¿y quién soy yo, miserable pecador, para encargarme de tamaña empresa? Yo soy María, Madre de Dios, respondió la Virgen, que traje en mis entrañas y di a luz del mundo el soberano Redentor de todos los hombres, y deseo haya en la Iglesia una nueva familia que haga singular profesión de redimir a los cautivos. Anda y funda esta religión, que tomo desde luego debajo de mi protección. Yo te facilitaré los medios y allanaré todos los estorbos. Desapareció la Virgen y Nolasco se reconoció animado de nueva caridad y de más encendido celo. Persuadido ya de la voluntad del Señor tan descubierta por una visión en que no podía poner duda, nada tuvo que discurrir sino en proporcionar los medios para la ejecución de empresa tan importante. Pero no atreviéndose a dar paso alguno sin consultarle primero a su confesor, que lo era San Raimundo de Peñafort, se encaminó a buscarle y le refirió sencillamente todo lo que había sucedido en la oración. Había revelado lo mismo la Santísima Virgen a San Raimundo, y éste le declaró que había tenido la propia visión,
confirmados uno y otro en que era de Dios el pensamiento, se fueron directamente al palacio para comunicar al rey lo que intentaban y confiarle al mismo tiempo la noticia del duplicado milagro, pero quedaron gustosamente sorprendidos cuando, luego que el rey los vio en su cuarto, se anticipó a contarles una visión que había tenido y era enteramente conforme con la de los dos, porque no queriendo la Virgen que se pusiese en duda un milagro tan grande de su misericordia y de su bondad con los cautivos cristianos, dispuso que se confirmase con 3 testimonios tan auténticos. Desde aquel punto sólo se pensó en disponer todo lo necesario para la fundación de una orden que se puede llamar milagrosa, habiendo debido su nacimiento a tan insigne milagro. El día de San Lorenzo del mismo año, el rey, acompañado de toda su corte y de los magistrados de Barcelona, pasó a la catedral llamada Santa Cruz de Jerusalén, donde subió al púlpito San Raimundo y publicó en presencia de todo el pueblo la visión que a un mismo tiempo habían tenido el rey, Pedro Nolasco y el mismo santo, con lo que la Madre de Misericordia les había revelado tocante a la fundación de una orden religiosa con el título de Nuestra Señora de la Merced, rendición de cautivos. Acabado el ofertorio, el rey don Jaime y San Raimundo tomaron de la mano a Pedro Nolasco y le presentaron a Berenguer de la Palú, obispo de Barcelona, quien le vistió el hábito blanco y el escapulario de la orden, y poco antes de la comunión hizo el nuevo fundador los 3 votos acostumbrados de la religión y añadió el cuarto, por el cual así él, como todos los que abrazasen este nuevo instituto, se obligaban no sólo a pedir limosna para rescatar a los cristianos cautivos, sino a quedarse ellos mismos en rehenes por rescate siempre que lo pidiese la necesidad. Al mismo tiempo hicieron también la profesión otros 2 caballeros, y el rey cedió al santo fundador la mayor parte de su palacio de Barcelona, para que fabricase el primer convento de la orden, y quiso que los religiosos llevasen sobre el escapulario las armas de Aragón y las que añadió el santo con beneplácito del rey, las de la catedral. Tal fue el nacimiento de esta sagrada religión, tan respetable por su milagroso instituto y tan célebre por los grandes hombres que ha dado para la redención y para el consuelo de tantos cautivos cristianos. Confirmóla el Papa Gregorio IX y honróla con crecido número de grandes privilegios la Santa Silla Apostólica en reconocimiento de tan insigne y tan heroica caridad. Hace mención el martirologio romano de esta milagrosa aparición el día 10 de agosto con estos términos. En España, la aparición de la Santísima Virgen María a Pedro Nolasco, a San Raimundo de Peñafort y a Jaime, rey de Aragón, inspirándoles pensamiento de fundar la religión de la Merced, redención de los cautivos. Y la Iglesia, más y más atenta a honrar siempre a la Madre de Dios, celosa de aumentar el corazón de todos los fieles del culto, la devoción y la confianza de esta Madre de Misericordia, instituyó el día de hoy una fiesta particular para perpetuar la memoria de tan grande beneficio, y en acción de gracias por la fundación de una orden que ella misma es un milagro de la más heroica caridad cristiana. Pocos siglos se hallan que no haya cuidado la divina providencia de persuadir a los fieles por medio de algún suceso milagroso que la protección que debemos esperar de la Madre de Dios, sublimada a la diestra de su Hijo, es al mismo tiempo la más poderosa y la más segura que nos debemos prometer si nos esforzamos a merecerla. Por tanto, debemos hacer todos los esfuerzos posibles para merecer esta protección con nuestra confianza, con nuestras oraciones y con nuestro celo en obsequiarla y servirla. Mas, ¿y qué nos debemos hacer nosotros por esta señora en vista de lo que ella hace por nosotros? Habiendo dado el mundo al mediador que nos reconcilió con su eterno Padre, cooperó después ella misma en cierta manera a la obra de nuestra redención, ofreciendo a su mismo Hijo, sacrificándole en algún modo por la salvación de los hombres. De aquí podemos inferir que impreso tiene en el alma el deseo de nuestra salvación. Admirámonos algunas veces de lo poco que nos dice el Nuevo Testamento acerca de las grandezas de la Santísima Virgen, y hasta los más tibios devotos de esta señora desearán que el Evangelio se hubiese extendido más en sus alabanzas. Pero esto es puntualmente, dicen las padres de la Iglesia, lo que debe hacernos formar mayor y más sublime concepto de esta señora. El Espíritu Santo, dicen, que no ignoraba el fundamento en que debía cimentarse la grandeza de su esposa, juzgó que sólo el título de Madre de Dios, bien explicado, supliría con ventajas todos los demás elogios, y una vez que hiciese conocer la divinidad del Hijo por una larga relación de milagros indubitables, no era posible después dejar de titubear las mayores honras a la madre de tal Hijo. Con efecto, estas 2 solas palabras, Madre de Dios, bastan para contentar el mayor celo por la gloria de la Virgen.
Quien penetrare bien todo en su sentido, descubrirá un insondable fondo, por decirlo así, de méritos, de grandeza y de confianza en su poderosa intercesión. Solamente los herejes no han podido jamás tomar gusto a una devoción tan justa, tan sólida, tan racional, y que es una de las señales menos dudosas de predestinación. Martirologio romano. En autumn, la fiesta de San Andoquino, presbítero, San Tirso, diácono, y San Félix, mártires, que traídos de Oriente por San Policarpo, obispo de Esmirna, para predicar en Francia, fueron allí azotados largo tiempo, colgados en el aire todo un día con las manos atadas atrás, fueron después arrojados al fuego que los quemó, y en fin los mataron a garrotazos sobre el cuello, y ganaron así gloriosamente su corona. En Egipto, el suplicio de San Pafnucio y sus compañeros mártires, este santo que vivía en una soledad, habiendo sabido que muchos cristianos estaban arrojados, impelido por un espíritu sobrenatural, fue a ofrecerse voluntariamente al prefecto y confesó libremente la religión cristiana. El prefecto le mandó encadenar y atormentar largo tiempo en el potro. Luego le envió con otros muchos a Diocleciano, quien dio orden de atarle en una palmera. Los demás fueron pasados a cuchillo. En Calcedonia, 49 mártires, quienes después del martirio de Santa Eufemia fueron condenados a fieras por el emperador Diocleciano, y habiendo sido milagrosamente preservados, fueron al fin acuchillados y volaron al cielo. En Hungría, San Gerardo, obispo y mártir, llamado el apóstol de los húngaros, patricio de Venecia, y primero que ilustró a su patria con el noble de martirio. En Clermont, en Auvernia, la muerte de San Rústico, obispo y confesor. En tierra de Beauvais, San Germer abad. En Marsella, San Isarne, abad de San Víctor. En Gerona, el venerable Dalmace, Moner, del orden de Santo Domingo, que había sido educado en Montpellier. En Jerusalén, el anuncio de la concepción de San Juan Bautista, hecho a Zacarías por el arcángel Gabriel. Este mismo día, San Gargilo, mártir. En Pisaura, San Terencio, mártir, patrono de dicha ciudad. En Arreso, Santa Antilla, virgen y mártir. Entre los griegos, San Copro, confesor. La misa es en honra de la Santísima Virgen y la oración la que sigue. Oh Dios, que para librar los cristianos de la potestad de los infieles os dignasteis aumentar en vuestra iglesia una nueva familia por medio de la gloriosísima madre de vuestro precioso Hijo, os suplicamos nos concedáis la gracia de que nos libremos de todos los pecados y del cautiverio del demonio por medio y por la intercesión de la que veneramos con devoción como fundadora de este sagrado instituto. Por el mismo Señor, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La epístola es del capítulo 24 del libro de la sabiduría. Desde el principio y antes de los siglos fui criada y existiré por todo el siglo futuro, y ejercité mi ministerio en el tabernáculo santo delante del Señor. Así yo tuve en Sión estabilidad, y también la ciudad santa fue el lugar de mi reposo, y en Jerusalén tuve mi palacio, y eché raíces en un pueblo glorioso, y en la posesión de mi Dios, que es su heredad, y mi habitación fue en la plenitud de los santos. Nota: solo con leer esta epístola y todo el capítulo de donde se extractó, se reconoce que el Espíritu Santo quiso hacer en él un abreviado retrato de la Santísima Virgen, criada desde el principio. Quiere decir que, como Dios tuvo en su divina mente desde la eternidad y antes de todas las criaturas al Verbo encarnado, tuvo también antes de todas ellas a la que había de ser Madre Inmaculada del mismo Verbo hecho hombre, y así de lo demás. Reflexiones.
Establecióse mi poder en Jerusalén y me arraigué en aquel pueblo que el Señor honró con especial benevolencia, con la bondad particular. Esta es una de las razones de aquella piadosa inclinación que todos los verdaderos fieles tienen a la devoción, al culto y a la confianza en la Santísima Virgen. Nació esta tierna devoción con la misma Iglesia y es inseparable del espíritu de nuestra religión. No hay santo en el cielo que no hubiese sido ardiente y celoso siervo de la Madre de Dios. Reina y reinará siempre María en el corazón de todos los elegidos. Cuando Dios escogió a María para madre de su Hijo, la hizo soberana, protectora y madre de todos los verdaderos fieles. De aquí nace sin duda aquella indiferencia, aquella frialdad, aquella aversión de todos los réprobos, de todos los enemigos de la religión contra la Madre de Dios. Deslúmbralos su resplandor, y no pueden sufrir su luz los ojos débiles y achacosos. Las almas rastreras no pueden levantarse a mirar su elevación y grandeza, pero los verdaderos fieles, a imitación de las celestiales inteligencias, no cesan de publicar sus alabanzas, reconociendo todos que, después de Jesucristo, toda nuestra devoción, toda nuestra veneración, toda nuestra confianza debe colocarse en María. Cuando a Aarón, con el incenciario en la mano, se arroja en medio del pueblo para que el fuego del cielo no le reduzca a cenizas, entonces se deja Dios aplacar por el incienso. Dice un gran siervo del Señor: aún el mismo Señor, cuando en furor de su ira parece resuelto a exterminar a su pueblo en castigo de sus maldades, busca un solo hombre justo que aplaque su indignación y se queja de que no puede encontrarle. No me admiro, no, oh Padre de las misericordias, aún no había nacido María en aquellos desagraciados tiempos, aún no habíais concedido al mundo tan poderosa medianera, pero después que tuvimos la dicha de lograrla, ¿cuántas veces aplacó vuestra indignación? ¿Cuántas veces detuvo vuestro brazo vengador? ¿Cuántas se puso entre vos y el pecador, presentándoos las lágrimas que nos hacía derramar el arrepentimiento, consiguiendo el perdón de nuestras culpas y forzando, por decirlo así, vuestra providencia a explicarse en milagros y en prodigios para darnos la salvación? Dichosa, pues, el alma que colocó en María su confianza, dichosa la que, venerando profundamente al Hijo, aprendió desde su infancia a implorar la protección de la Madre, la que nunca separó en su corazón al uno de la otra, ni movida de cierto engañoso celo, se privó miserablemente de uno de los más poderosos y más eficaces medios que tenemos para salvarnos. El Evangelio es del capítulo 11 de San Lucas. En aquel tiempo, hablando Jesús a las turbas, alzó la voz cierta mujer de en medio de ellas y le dijo a Jesús: Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos de que mamaste. Pero él respondió: Antes bienaventurados aquellos que oyen la palabra de Dios y la observan. Meditación: los bienes que la Santísima Virgen procura a sus verdaderos devotos. Punto primero. Considera lo que dice San Antonino acerca de la devoción a la Santísima Virgen. Aplícale este gran siervo suyo lo que dice Salomón de la sabiduría, símbolo de la misma Señora, según el Espíritu Santo. Viniéronme con ella todos cuantos bienes podía desear, fueron sin número las honras y las gracias de que me llenó. Esto mismo pueden decir los verdaderos devotos de la Virgen. Los bienes temporales solo se llaman bienes por esa analogía. Son bienes aparentes, superficiales, caducos y siempre insuficientes. Ninguno es capaz de llenar nuestro corazón y ninguno hay que no le altere. Los verdaderos bienes del hombre son los espirituales, bienes que satisfacen, bienes sólidos, bienes que verdaderamente lo son para el tiempo y para la eternidad. Tales son las gracias del Redentor, todas de infinito precio: la inocencia, la devoción, las virtudes, el vencimiento de las pasiones y de las tentaciones, los actos de virtud, el perdón de los pecados, la perseverancia en el bien y en la gracia final. Estos son los bienes que se deben estimar, los que merecen llamarse bienes del hombre, los únicos que son dignos de nuestros deseos y objeto noble de nuestra cristiana ambición. Estos son también los que nos granjea la verdadera devoción a la Santísima Virgen, tesorera y distribuidora de las gracias del Redentor, como lo llaman los santos, en
¿En quién los derramará esta Madre de Misericordia, sino en sus queridos hijos, en sus fervorosos y fieles siervos? ¿Quiénes se podrán lisonjear de tener más parte en ellos, sino los que la aman con ternura, los que la honran con celo y los que se dedican a servirla con amor y con fidelidad? Así como el pecado enfría y apaga la devoción a la Virgen, así la gracia y la inocencia la vigorizan y la fomentan. No admite María en su servicio sino almas verdaderamente puras, y por eso la verdadera devoción a la Virgen se reputó siempre por una señal poco dudosa de una vida verdaderamente cristiana, siendo esta misma vida fruto de la misma devoción y efecto de la especial protección de la Madre de Dios. Dice San Bernardo, no temen tanto los hombres a un numeroso ejército de enemigos como las potestades del infierno a solo el nombre y la protección de María. Todo devoto de esta señora tiene el derecho para lisonjearse de esta protección. Ninguno deja de experimentar su poder cuando se ofrece la ocasión. Oh buen Dios, y qué auxilio tan poderoso es contra todas las tentaciones la devoción a la Santísima Virgen. Punto segundo. Considera que la Santísima Virgen es el refugio de los pecadores, y como a tales les alcanza el perdón de los pecados. Una de dos, o se deja de ser pecador, o se deja de ser devoto de María. Esta amable Madre de Misericordia aborrece al pecado, pero ama con ardiente caridad a los pecadores, y les obtiene su conversión. A ella deben aquellas gracias prevenientes, aquellas gracias eficaces que los mueven a convertirse. Pudiéndolo todo con su querido Hijo, en nada emplea con más gusto su poder que en su favor de estas almas descaminadas. Gran consuelo es para los pecadores hallar en María no sólo asilo seguro contra los rayos de la justa cólera de Dios, sino también una abogada poderosa. De aquí nacen todas aquellas gracias que acompañan a la verdadera devoción, de aquí aquellos prodigios de conversión que no quieren creer los enemigos de María, y experimentan en sí sus fieles siervos. Pero, siendo tan favorable y tan benéfica con los pecadores, ¿qué no hace con los justos? ¿Qué gracias, qué favores no les alcanza del cielo? ¿Qué maravilla en vista de esto, que los mayores santos de la Iglesia hubiesen profesado tan tierna y tan encendida devoción a la Santísima Virgen, ni cómo podían dejar de ser tan grandes santos profesándole tan encendida y tan tierna devoción? Ama la Virgen a los que la aman, según la expresión de la Escritura, que aplica la Iglesia a la Madre de Dios. Qué gracias, qué protección, qué favores no deben esperar de esta fuente de bondad, qué auxilios en la vida y qué amparo en la hora de la muerte. Aquella gracia final que nunca se puede merecer y es como el sello de nuestra predestinación, aquella última gracia de que depende la eterna felicidad, es el más precioso don de que la Virgen alcanza de Jesucristo en beneficio de sus fieles y fervorosos siervos. Por esta razón le hace la Iglesia y nos exhorta a nosotros que sin cesar le hagamos esta oración. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Hacedlo así, Virgen Santísima, rogad por mí, y sobre todo alcanzadme la gracia de que os ame, de que os honre, de que os sirva sin aflojar y sin entibiarme todos los días de mi vida, para conseguir por vuestra intercesión la perseverancia final en la hora de la muerte. Así sea. Jaculatorias. Dignaos, oh Virgen Santísima, alcanzarme gracia para amaros y para cantar vuestras alabanzas por todos los días de mi vida. Santa Madre, socorre a los afligidos, alienta a los pusilánimes, enjuga las lágrimas de los que lloran, ruega por el pueblo, empeñate por el clero, intercede por el devoto sexo femenino. Sientan, en fin, los efectos de tu protección todos aquellos que cantan sin cesar tus alabanzas. Propósitos. Si la Iglesia encontró el título de Madre de Dios, en el título de Madre de Dios un objeto tan digno de veneración que proponer al respeto de todos los fieles, en el mismo título halló también otra cosa de mayor consuelo y de mayor edificación para todos nosotros. En él descubrió aquellos inmensos tesoros de gracias que ofrece a todos sus hijos. En él halló una medianera que lo puede todo, un asilo que franquea a todos los pecadores, una madre llena de ternura, como ya hemos dicho, para con todos los hombres. Teniendo siempre a la vista estos motivos de devoción y de confianza, no sólo debes recurrir a la Virgen en todas las ocasiones, sino dar pruebas prácticas de tu celo por su culto, de tu devoción y de tu amor en todas las horas del día. Es devoción muy provechosa y muy familiar a sus verdaderos siervos el rezar el Ave María siempre que da la hora. Toma desde luego esta devoción, que sin duda es muy agradable a la Madre de Dios y de grande utilidad espiritual para los fieles.
2. Excita en tu corazón algún celo por la redención de los cristianos cautivos. Cosa extraña es que los fieles más afligidos sean los más olvidados. Entre los infieles de Berbería no tienen que esperar alivio ni consuelo. Son cautivos precisamente porque son cristianos. El lastimoso estado en que se hallan es capaz de enternecer los corazones más duros, peor alojados y peor tratados que los animales más viles, todo el día tirando del carretón y trabajando en las obras públicas de la mayor fatiga, y tratados como perros, sin otro sustento por lo común que el que sobra del que se da a estos animales domésticos. Solo les es lícito padecer, sin concederles la libertad de quejarse. Cada instante en peligro de apostatar, pues se los maltrata para obligarlos a renunciar la fe y abandonar la religión, y todo sin consuelo y sin alivio. Los pobres y los miserables que viven dentro de las poblaciones cristianas vienen por sí mismos a exponernos sus necesidades, pero nuestros hermanos cautivos carecen de este consuelo. Es gran dureza olvidarlos porque no pueden venir a representarnos su miseria. Ten mucha compasión de aquellos pobres abandonados. No puedes hacer limosna más cristiana ni más grata a Dios y a la Santísima Virgen. Haz esfuerzos de caridad para socorrerlos. En todos los pueblos hay cepos y cajas para la redención. Echa en ellas largamente toda la limosna que pudieres. Algún día sabrás que con ella conservaste la vida y la fe de algún miserable cautivo. ¿Acaso no hay obra más misericordiosa que sea más agradable a los ojos de Dios? Las piadosas leyes de España anulan los testamentos en que no se deje alguna limosna para la redención y para la casa santa de Jerusalén, que también se debe considerar en cierta especie de cautiverio. Con ninguna otra necesidad se practica semejante demostración, señal cierta de que nuestros religiosos legisladores reputaron esta por la mayor y por la más urgente. No te contentes, como lo hacen tantos, con dejar señalada una misma cantidad para cumplir con la corteza de la ley. Esto, en rigor, más es eludirla que observarla. Confórmate con su espíritu más que con su letra, y cuando estés para comparecer delante de tu Redentor, acredita en tu última disposición que quieres imitarle seriamente en el oficio de tal. Cabe mencionar que esta edición es del año 1878. Obviamente estas leyes ya no existen. Que el testimonio de esta santa festividad sirva de alimento para todo cristiano que, haciendo uso de razón, considere que el celo con que se debe defender la verdadera fe católica no es negociable, que debe ser capaz de llevarnos a la misma muerte y lograr la corona del martirio de ser necesario, antes que abrazar cualquier filosofía falsa, modernista, naturalista o racionalista, que conducen indefectiblemente al indiferentismo religioso y al falso ecumenismo, banderas y estandartes de la falsa iglesia de los últimos tiempos con sede en el Vaticano. ¡Viva María Santísima! ¡Viva Cristo Rey!